Hola, estimados usuarios. En este video vamos a demostrarles cómo ingresar información en la hoja de compras. Vamos a hacer un ejemplo de una factura normal, un reembolso, una nota de crédito, que son los ejemplos más comunes que vamos a tener con retenciones el documento. Entonces, comenzamos. Primero que todo, la información que la plantilla usted debe ingresarle, se va a percatar que es la misma información que nos pide el DIN anexos para hacer el ATS transaccional. Como podemos ver aquí, en este ejemplo, nos va a pedir los datos del comprobante, nos va a pedir también el proveedor, en este caso, por ejemplo el RUC, si es parte relacionada o no. Esto ustedes lo podrán ver aquí. Esta información es la misma que está en el DIN. Ahora, en nuestra plantilla podemos ingresar información de dos maneras. De esta manera, como está aquí visualmente, que podemos ir ingresando parte por parte hacia la derecha. Ejemplo. Este casillero es opcional siempre y cuando no sea contribuyente que sea pasaporte. Parte relacionada, si ustedes se ubican en cada celda van a poder seleccionar el tipo de comprobante, lo puedo decir que es físico. Este es una factura, luego viene el número de autorización, que puede tener 10 o 49 caracteres. Luego viene la fecha, digamos que esta es del 1 de enero, la fecha de emisión del documento y la fecha de registro contable. Ya, avanzando hacia la derecha podemos ingresar valores, como les decía. Ya, y seguiremos avanzando hacia la derecha y vamos ingresando más información. La otra opción es ubicarnos en la fila que queremos modificar y nos vamos a esta opción que dice registro individual. Haciendo clic aquí van a darse cuenta que se sombrea en la parte de atrás, acá donde está la fila se sombrea, significa que esa fila es la que está seleccionada. Y si yo escribo algo aquí, por ejemplo, te dan cuenta que se actualiza atrás en la celda que corresponde. Entonces, yo puedo modificar en este casillero que se me hace un poco más comprensible la información, o puedo ingresar directamente en la hoja de cálculo, como a ustedes se le haga más fácil. La opción que está aquí de guardar archivo significa que va a guardar todo el archivo en general, no específicamente cada registro. Por lo tanto, no es necesario hacerlo cada vez que hagan un registro. Es solamente cuando quieran guardar el archivo, que también es lo mismo que hacerlo acá directamente. Ya. Siguiendo aquí, más a la derecha vamos a encontrar todos los valores de compensaciones, de monto de propina, de otros, el total del documento, el monto de ICE. Aquí vamos a observar que tenemos dos montos de ICE, el que dice monto de ICE no incluido en base imponible y monto de ICE incluido en la base imponible. Recuerden que hay servicios que ya vienen grabados, el valor del ICE graba IVA y se incluye en la base imponible. En ese caso, pues ya se significa que supongamos que esta aquí tuviera $10 que ya es de ICE, que está grabando IVA, entonces el valor de ICE que está ahí, los $10, deberían venir acá. O sea, para que no se sume aquí al total del documento. Si fuese un ICE que no está incluido en el IVA, pues bueno, ahí sí iría aquí para que suben el total del documento. Esto lo veremos cuando descarguemos documentos electrónicos. Vamos a darnos cuenta que hay facturas que tienen este ICE, por ejemplo los de telecomunicaciones, y podemos observar pues que hay valores de ICE. Luego vienen las columnas del formulario del 104. Aquí en esta vienen
viene para 3 casilleros. Por defecto el programa les pone el código 510 y el 517 para tarifa 12 y tarifa 0. En este caso, yo he puesto valores. Vamos a comprimir aquí un poquito este. Yo he puesto valores, si se fijan, he puesto en valor base 12 $100. En base 0 he puesto 3 y me están quedando todavía estos dos de acá. Aquí hay para 3 casilleros. Dependiendo de qué casillero ubiquen, se van a poner los valores. Ejemplo, para no confundir mucho, voy a quitar este. Ya. Ejemplo, ¿dónde yo saco estos casilleros? Pero el programa no sabe si este es un valor que este valor de base 12 sustenta crédito tributario. Entonces puede ser un activo fijo, puede ser algo que no sustente crédito tributario. En ese caso, los códigos que deberían ir los podemos observar en el formulario 104. Nos vamos a las compras y vemos que estos son los casilleros que debemos ingresar y dependiendo de dónde queremos que se vaya esa información. Ejemplo, si yo los $100 que están en la tarifa 12, son de un activo fijo, ¿no es cierto? Entonces el código que debería ubicar sería el 511. Y me voy acá, pongo el 511. Al hacer eso, automáticamente el 104 se me va a ubicar el valor que corresponde. Entonces, estos son los casilleros que deberíamos utilizar para esos valores. Si yo digo que tengo un valor aquí que es base imponible exenta, el casillero que debería ir sería el 542. En este caso yo le podría poner acá 542 y el programa con fórmula ya sabe que es ese valor. Entonces podemos revisar y se ha actualizado el formulario. ¿Sí? También debemos tener en cuenta que el formulario debe estar en el mes que corresponde, en este caso es el mes de enero, ¿no? Y el ejemplo que estamos haciendo es enero. Por eso en un video anterior les decía que las fechas, es muy importante las fechas para que el programa busque y ubique donde corresponde cada valor. Continuando hacia la derecha, vamos a encontrar estas columnas. Son columnas nuevas que se han agregado para que haga un resumen en una especie de estado de resultados. Ejemplo, lo primero que se debería hacer, realmente esta va a depender de si lo use usted o no. Se deben primero definir las cuentas contables. En esta hoja vamos a tener un estado de resultados con nuestras cuentas contables y los códigos. Y por ejemplo, yo voy a decir que esa compra es un gasto o un costo. Y yo digo que eso de ahí corresponde a honorarios. Ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, es un ejemplo nomás. Me voy a la hoja de compras y le pongo aquí. Digamos que este gasto es de honorarios, estoy gastando $123, un ejemplo. Entonces si me voy otra vez a la hoja de cuentas, voy a darme cuenta que se suma el valor que yo le estoy poniendo en la hoja de compras. Ese valor me va haciendo un resumen. Todo depende de las cuentas que usted tenga aquí, son las que debe usar acá. Y estos valores se extraen de las bases imponibles. Por ejemplo, este valor de 12 es el del IVA. Si usted tiene una cuenta que se llame gasto de IVA, pues debería poner aquí el valor. Y aquí hay otra opción que, por ejemplo, aquí nos está sobrando $10 que no sabemos en qué cuenta contable podríamos ponerlo porque depende del gasto, ¿no? Estos valores pueden ser modificados. Solamente han sido puestos con fórmulas a manera de ejemplo, pero porque depende de la cuenta contable usted puede poner un valor o puede poner otro. Entonces no son valores fijos. Estas columnas para el anexo no son necesarias. Pero si usted quiere utilizar el resumen que está al final, en ese estado de resultado que se ha hecho al final,
pues debe llenarlo. Son de gran ayuda realmente. Luego a la derecha vienen los datos de la retención. Si digamos que este es un ejemplo de una factura de honorarios, ¿cierto? Aquí van los datos de la retención. Primero, si esta retención es física o es electrónica. Y dependiendo de qué versión electrónica es. Hay dos versiones de retención electrónica. Recuerda que estamos hablando de una retención emitida a una compra. Entonces debemos saber qué versión es la que tenemos y según eso ubicar aquí. En este ejemplo voy a poner que es física la retención. Digamos que es 005, 001, 444. El número de autorización, la fecha de la retención, digamos que fue hecha el 2 de enero. Y aquí viene el código de la retención. Digamos que este ha sido un de honorarios. Yo le voy a poner el código 303. Automáticamente se ubica el porcentaje correspondiente. Este porcentaje, si a veces dependiendo del concepto, hay valores que los porcentajes no están definidos, o son 0, o es 1, o es 2, como por ejemplo la retención a accionistas. Entonces, aquí podemos nosotros escribir el porcentaje. Al momento de cuando vayamos a validar en el DIN, nos dará los errores correspondientes, pues si es que no coincide el porcentaje. Por eso es importante validar en el DIN siempre la información generada en el ATS. Aquí podemos encontrar, voy a hacer un poco más pequeño, el programa o la plantilla tiene para ingresar hasta 3 códigos de retención diferentes. De aquí hasta aquí, por ejemplo, es un código. Por ejemplo, aquí viene el código, la base imponible, el porcentaje de retención, el valor retenido. Luego viene, dependiendo si este ha sido una retención por dividendos, se va a pedirles datos como la fecha de pago, el impuesto, la base de impuesto a la renta sobre la que se calculó, el año de las utilidades. Y también viene por si esta retención es algo referente al banano, les va a pedir la cantidad de cajas y el precio de la caja. Hasta aquí, como les decía, es un código de retención. Luego, hacia la derecha, vamos a encontrar otro segundo código de retención. Esto se utiliza normalmente cuando tenemos varios conceptos por el cual estamos reteniendo. Como por ejemplo, retenemos por bien y además de eso transporte, un ejemplo. Digamos que este ha sido una compra de un bien, yo le pongo el código 312, de ese bien, por decirle, $100 son bienes, y la diferencia que estamos hablando de los $23, automáticamente se ubica a la segunda retención como base imponible a través de la fórmula. Entonces le podemos aquí poner que el código para esa segunda retención es el 310. Aquí vamos a ocultar esto para poder ver lo que hemos ingresado. Como les decía, aquí está el primer código, aquí está el segundo código, hasta acá, que contiene lo mismo, ¿no? Por si ha sido dividendos, por si tiene caja de banano, y si no tiene, pues le ocultamos. Y tenemos otro código de retención, por si acaso tuviera otra retención. En ejemplo, supongamos que en transporte tiene $3, estamos hablando que hay $20 que pueden haber sido servicios. Entonces le ponemos el código. Y ahí están 3 códigos de retención para una misma compra. De igual manera, a la derecha continúa con la retención de IVA. Si se ha retenido el 10%, el 20%, el 30%, el 50%, el 70% o el 100%, o si ha tenido varios. Aquí los valores son fijos. Nosotros debemos escribir qué valor se ha retenido respectivamente. Luego viene hacia la derecha si este ha sido un pago a residente o ha sido un pago a no residente. Si ha sido un pago a residente, si ha sido un pago no residente, pues debemos especificar obligatoriamente de aquí, de esta columna hacia la derecha, debemos especificar ciertos datos de qué país se realizó el gasto, a quién se le pagó, si estuvo en un paraíso fiscal, si tiene o no tiene doble tributación. O sea, esos son datos que se deben llenar.
Si no, si ha sido un pago a un residente, no es necesario estos datos de a la derecha, pero sí es necesario esto que dice forma de pago, o 1 o 2, que normalmente es la 1. O sea, utilizamos, por decirle, si hemos pagado a través de, con utilización del sistema financiero, o si hemos utilizado sin utilización del sistema financiero, o si hemos utilizado dos diferentes, pues ahí sí podemos usar la forma de pago 2, que utilizamos efectivo y utilizamos otro con utilización del sistema financiero. Si no, podemos dejarla vacía y ocultamos esta columna. Como les decía, estas columnas que están acá son obligatorias siempre y cuando hayamos hecho un pago a un no residente. Todas estas opciones el programa les va a pedir, cuando ya generemos el anexo, va a decir que le falta cierto campo. Continuando hacia la derecha tenemos fórmulas. Estas son fórmulas para el funcionamiento de la plantilla. Si en algún momento usted insertara alguna fila y por equivocación se olvidó de agregarle las fórmulas, puede copiar las que están aquí, una que tenga fórmulas, y las pega hacia abajo o las arrastra. De esa manera va a funcionar bien la plantilla. Por último tenemos una especie de validación del RUC o la identificación de este contribuyente, y va a decir si es correcto o incorrecto. Normalmente en lo que es pasaporte no hay validación, pero en RUC sí. Por ejemplo, si yo le pongo un número que no es, va a decir que está errado. Pero esto no es obligación que esté correcto. Bueno, sí debería estar correcto, pero no es obligación que aquí en la plantilla muestre la opción de correcto. Solamente es una validación como de ayuda, porque como les decía, la validación final se hace al momento en el DIN. En el DIN mostrará los errores, y si hay errores pues habrá que corregir y volver a generar la plantilla. Esto es todo en cuanto a una compra de una factura. Y ahora vamos a hacer un ejemplo con una nota de crédito que es similar a la factura, solo cambian ciertas cosas. Como les decía, podemos insertar uno nuevo o copiar uno que esté vacío, pero en este caso no tenemos. Voy a insertar uno nuevo. Y de una vez voy a copiar uno más, porque voy a hacer otro ejemplo. Como estas que se insertan no tienen el mismo formato que la de arriba, si usted quiere, puede copiar el formato y lo pega. De esta manera queda igual el formato. Entonces, aquí vamos a poner un ejemplo. Y aquí vamos a cambiar, que es una nota de crédito. Digamos que esta es la 001, la 456, la 23456, 78910. De fecha el 5 de enero. Y ahí sí es obligatorio estos campos que están aquí, que son datos del documento modificado. Esto, al ser una nota de crédito, va a necesitar los datos de a qué documento afectó. En este caso, digamos que fue una nota de crédito que afectó a una factura. Digamos que fue a una factura 002, 003. Estos datos normalmente vienen en la nota de crédito. Esta columna que dice concepto de la compra es opcional, pero podemos ponerle, son para nosotros, para ayudarnos, por ejemplo, para un concepto para tener de qué es la nota de crédito. Luego viene el código del sustento, podemos cambiar, ¿no es cierto? Si sustenta o no sustenta crédito tributario. Y como les decía en uno anterior, las notas de crédito van en negativo. Ya. Entonces, si yo reviso el formulario hasta ahí, el formulario 104, a ver qué estamos haciendo mal.
ya, perdón, se está ubicando acá abajo los 50 porque no hay base con 12%. Por ejemplo, si aquí este hubiese sido 510, ahí sí, $100 neto y menos la nota de crédito 50, estamos hablando de 50. Ya, luego viene en la nota de crédito, pues no tiene retención. Estos campos deberían estar vacíos. Podemos dejarlo ahí como están o podemos borrarlos. Las bases imponibles no habría problema si las dejamos ahí. Después que no lleve código, eso no va a afectar al formulario. Y eso sería todo en esta línea de nota de crédito. Me estaba olvidando, se me estaba pasando por alto. Una de las nuevas columnas que se han agregado es el tipo de actividad, que justamente es para poder clasificar los gastos o los ingresos. Si por ejemplo nuestro contribuyente y este gasto corresponde a, y es una microempresa y este gasto corresponde a su actividad de microempresa, debemos seleccionar el dato aquí. O si por el contrario es algo que está relacionado con su actividad profesional, acá. Estos valores son o se reflejan, sirven para reflejar en estas dos hojas, en la lista de actividades y en la liquidación de impuestos. Ejemplo, vamos a cambiar este de aquí por ahora porque es una nota de crédito. Digamos que es también microempresa esta nota de crédito. Ya. Si vamos a lista de actividades, vamos a darnos cuenta aquí en la de compras que tenemos 73 en impuestos $6, en otros gastos $10 que corresponde al ICE, el total de ingresos fue de 89 y la retención que se emitió. Ya, esto, como les decía, se clasifican aquí porque seleccionamos microempresa y también en liquidación de impuestos se va a ver reflejado aquí como actividad microempresa $73 de egresos. A medida que vamos llenando las compras y las ventas se van a ir llenando estos casilleros. Ahora vamos a hacer un ejemplo con un documento de reembolso. Si decimos que este es un documento de reembolso, este lo vamos a llenar de la opción de registro individual para tener más o poder usar este ejemplo. Digamos que el número del documento, primero que todo el documento al ser un reembolso debería ser el código 41. Luego vendría el número de autorización, la fecha de emisión, la fecha del registro, el tipo de emisión, voy a decir que es electrónico, voy a decir ponerle que es reembolso, que es un costo o gasto
que este reembolso tiene que ver con mi actividad empresarial, que mi base de IVA es de $200. El comprobante por reembolso pues no lleva retención. Y ponemos cerrar. Listo. Hasta ahí va la primera parte del reembolso. Pero al ser un reembolso, necesita que se detalle los documentos soporte que deberían ir en la hoja de reembolsos. Aquí. Entonces aquí nos va a pedir lo siguiente. Nos va a pedir el RUC, el nombre y nos va a pedir el número secuencial. No el número completo, el número secuencial. Yo puedo copiarlos seleccionando con control y haciendo clic en cada celda que quiero. Y me voy a la hoja de reembolsos y pego la información. Ya está. Recuerde que deben tener el mismo formato que está en la hoja de compras para que el programa detecte que corresponde a ese documento. Aquí podemos poner los datos del documento soporte, número de autorización, la fecha. Recuerde que la fecha debe ser inferior al documento. Y digamos que aquí vamos a poner 50. El documento total era de $100, pero yo voy a poner dos documentos. Cuando son, por ejemplo, más de un documento soporte, pues debe repetirse el mismo número aquí y cambiamos o actualizamos los datos del otro documento. Y listo, tenemos ahí, el valor debe coincidir los $100 con el total del reembolso acá. Esto igual si no cuadra, el DIN le va a marcar el error. Perdón, era $200, vamos a arreglarlo. Digamos que el de aquí es 150 y el otro 50 ya. Ahí. Esta sería la manera correcta de ingresar un reembolso. Recuerde que todos los documentos mayores a $1000 debe especificarse la forma de pago que ingresamos en ante acá a la derecha. Aquí. Ahí en ese caso es obligatorio ingresar la forma de pago. Esto es todo en este video. Muchas gracias por su atención.